totalidad del alma. Ellos se contaminaron. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús caminó por las aguas, que los discípulos dijeron, ¡un fantasma! ¿De dónde se encontraron eso? ¿De la Biblia? No. ¿De la qué? De la filosofía, ¿cómo? Griega, llamada también filosofía helenística. Termino con Platón, que fue que le dio más forma a esto, cuando habló acerca de que el cuerpo era la prisión temporal del alma. Así que ellos incluso hasta este tiempo, ustedes ven que hay personas que piensan que el cuerpo es el castigo, que el cuerpo es castigo, ¿verdad? Y que cuando se habla de la carne, cuando se habla de la carne y del espíritu, creemos que la carne es la parte material. Sin embargo, el ser humano es un ser como integral. ¿Cómo es el ser humano? Integral. Ni el cuerpo es malo, ni el espíritu, ¿verdad? Es malo, porque el ser humano es integral. ¿Me doy a entender? Bueno, pero ya, vamos a comenzar. Y le vamos a dar parte a nuestro hermano Lenny. Él va a tener en este momento 2 Corintios 5:8. Bien, buenas noches y feliz sábado. Bien, para nosotros analizar el texto de segunda a la carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 8, debemos de primero comprender al apóstol Pablo. ¿Qué pensaba el apóstol Pablo sobre la muerte, sobre la resurrección y sobre su vida? Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo en una ocasión dijo que ya no vivo yo, sino que más Cristo vive en mí. Ahora bien, ¿qué pensaba Pablo acerca de la traslación, acerca de ir al cielo? Ustedes recuerdan que en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que él gemía y esperaba que nuestro Señor Jesucristo viniera para despertar a los que duermen en el Señor. Y para que ellos sean trasladados al cielo, debían de ser transformados ese cuerpo. En la segunda carta a los Corintios, el versículo 8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ante el Señor. En este capítulo el apóstol Pablo está hablando de manera metáfora, símbolo, usa símbolo, compara el cuerpo terrenal en se me va la idea, en una tienda terrenal, esa es la palabra, y el cuerpo ya transformado cuando el Señor venga en la primera resurrección y lo lleve al cielo en un templo celestial. Por eso dice él allí que él quisiera estar ausente de este cuerpo, porque tenemos un cuerpo mortal, hermano. Y en este cuerpo mortal que nosotros tenemos no podemos estar en la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros debemos de ser transformados. Y él sabía que esa transformación solamente va a ocurrir para los seres humanos, aquellos que duerman en el Señor, solamente va a ocurrir cuando Jesús se manifieste. También debemos de comprender que allí el apóstol Pablo compara nuestro cuerpo actual con una tienda terrenal, es decir, un cuerpo frágil, una vida pasajera. Habla de la esperanza de recibir un edificio de Dios, un cuerpo glorificado y eterno, dado en la resurrección. Reconoce que ahora gemimos, porque este cuerpo sufre, pero Dios nos da el Espíritu Santo como garantía de que recibiremos esa transformación. Por eso, en uno de el versículo 4 dice que el cuerpo del apóstol Pablo gemía, así como gime el Espíritu Santo, para que el Señor se manifieste en gloria y en verdad. Muy bien, muy bien. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros nos compara, ¿verdad?, nuestro cuerpo con una tienda, ¿sí? Un cuerpo frágil. Exacto, un cuerpo frágil. Hay otra parte donde dice, ¿verdad?, que nosotros somos barro, un vaso de barro frágil que se rompe. Y él quería tener un cuerpo, ¿verdad?, glorificado. Porque una tienda no es igual que un tabernáculo.
Ustedes recuerdan que la tienda la utilizaban los hebreos cuando estaban en el desierto, porque era fácil de montar y también fácil de desmontar. Entonces él está usando esa metáfora que los hebreos conocían muy bien. Entonces él está diciendo, mira, ustedes recuerdan cuando estábamos en el desierto, que tomábamos y armábamos una tienda en cuestiones de minutos y así mismo la desbaratábamos. Así mismo es nuestro cuerpo mortal que tenemos. Entonces nosotros debemos de tener un cuerpo que glorificado, un cuerpo inmortal que solamente lo vamos a recibir cuando nuestro Señor Jesús se manifieste. Muy bien, muchas gracias. Ustedes ven, hermana, la Biblia no se contradice. Solamente tenemos que ubicarnos en el tiempo y espacio. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Verdad que sí? ¿Y con qué? Más o menos así. Muy bien. Vamos a darle paso también, ¿verdad?, a nuestro hermano Francisco. Y vamos a ver qué dice Hechos 9:27. Hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. La introducción que hizo Elizabeth es muy buena. Si me permito mencionar lo siguiente que creo que es importante en el contexto del estudio de la inmortalidad del alma. Y es saber cómo está configurado este ser que Dios creó. Lo que la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 2, llama un ser viviente o un alma viviente. En el libro de Génesis capítulo 2 dice, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y cuando ese polvo de la tierra y cuando ese aliento de vida se unieron, dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, si usted a ese aliento de vida, si usted a ese cuerpo le quita el aliento de vida, ¿estamos hablando de un ser viviente? No. No existe un ser fuera de la fusión de esos dos elementos. ¿Me siguen? En este contexto, eso es algo que se tenía bien entendido, bien plasmado. Como estuvo mencionando Elizabeth, los griegos supieron difundir muy bien la idea de que es posible alcanzar un estado en el que algo en nuestro interior pudiera separarse de nuestro cuerpo y pudiera ser no afectado por el tiempo, no afectado por los asuntos corruptos, sino que ese elemento inmaterial que no se puede tocar, al que ellos llamaron alma, solamente podría orientarse a lo bueno. Pero que mientras ese elemento llamado alma estuviera involucrada con el cuerpo, estaba orientada únicamente a hacer el mal. De manera que la forma de poder liberar el ser era deshaciéndose del cuerpo y permitiendo que el alma en algún momento, sea con la muerte, o sea, se deshiciera o saliera del cuerpo. ¿Me doy a entender? Esto está en estricta contradicción con lo que plantea la Biblia, en la que Dios promete que nuestros cuerpos Él lo va a ¿qué? Lo va a renovar, lo va a transformar. De manera que para Dios nuestro cuerpo es importante. Sí. El cuerpo, ¿quién fue que lo creó? Dios creó el cuerpo. ¿Qué es lo que le da la vitalidad a el cuerpo? El espíritu que Dios coloca en él. Y en esa integralidad, entonces somos un alma viviente. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 27, vamos a buscarlo, que fue lo que nos tocó. Mi hermano y yo ya veníamos conversando por WhatsApp hace un ratito. Oye, vamos a tener que volver especialistas en hacer esto breve. Menciona el texto inmediato, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Vamos a ver. Dice,
Lo repito, y de esta manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y muchos aprovechan este texto para mencionar, óyeme, fíjate que las personas desde que mueren pasan inmediatamente ¿a qué? Al juicio. No existe un proceso, inmediatamente se determina si usted va para arriba o si usted va para abajo, por decirlo de manera simple. Ahora, yo creo que la dinámica es mucho más simple de lo que se plantea. Y lo voy a resumir en la rutina que tenemos mi esposa y yo en la mañana. Tenemos que estar en el vehículo los dos a las 6:50. Nos levantamos desde temprano, yo soy el encargado de vestir la niña, vestirme yo, mi esposa es la encargada de hacer el desayuno, y los dos tenemos que terminar nuestras respectivas tareas, y a las 50 tenemos que estar ¿dónde? En el carro. Como ya ella conoce sus deberes, y ya yo conozco mis deberes, cuando nos levantamos, ella no me hace la reta y recuerda que tiene que vestir la niña, tiene que hacer tal cosa, tiene que dejar tal cosa. Y yo le digo, recuerda que tiene que cocinar, que hacer tal cosa. Como nos sabemos la dinámica perfectamente, el resumen que ella y yo decimos, nos paramos. Recuerda que en 50 tenemos que estar en el carro. Eso no debe interpretarse que desde que nosotros nos levantamos, nos tiramos la ropa y nos vamos al carro. No, existe una dinámica antes de. Pues 3/4 partes de lo mismo. En este contexto, el apóstol Pablo está hablando de cómo el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Aquí él menciona que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto pasen al juicio. Ahora, no es mi intención sobreextenderme con esta parte, pero Pablo está perfectamente consciente, porque él mismo en 1 Tesalonicenses, como estuvo diciendo Lenny, y en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, es el que relata sobre la venida de Jesucristo, y es el que desglosa a los creyentes de estas ciudades, Tesalónica y Corintia, que cuando Cristo venga, los cuerpos de ellos serían transformados, que los muertos tendrían que resucitar. Y Pablo lo que está haciendo en este texto es que como ya los hermanos, como ya los hebreos están edificados con esta parte, él no va a entrar en detalle, porque él en vez de entrar en detalle, porque es establecido que los seres humanos mueran una vez, después que Cristo descienda, que ellos sean transformados, que vayan al cielo, pasen el milenio, se haga el juicio de revisión, llegue la santa ciudad, descienda fuego del cielo, consuma a los infieles y pasemos la eternidad, Dios haga nueva todas las cosas. Pablo, para resumirse toda esta historia que ya ellos conocen, lo resume diciendo sencillamente, porque es establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio, porque ya el intermedio entre la muerte y el juicio, los hebreos lo tenían bastante configurados. Y para el contexto en el que él está escribiendo, así como mi esposa y yo en la mañana, el detalle en este contexto era innecesario. ¿Me doy a entender? De manera que no debe interpretarse por este texto que inmediatamente las personas mueren, pasan a un juicio en el que se determina si no. No debe interpretarse así, sino que debemos de considerar la Biblia completa para interpretarlo. El apóstol Pablo aquí lo presenta así como en otros textos. Si usted hace el ejercicio de comparación bíblica, usted va a poder entender plenamente el texto, de manera que aquí, amados, no hay contradicción. Entonces vemos en este texto que para poder entender la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es que la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice y tampoco se hace doctrina de un solo versículo. ¿Me doy a entender? Por eso nosotros los adventistas creemos que la Biblia se explica a sí misma, que la Biblia sola se explica.
Y por eso es porque nosotros no agarramos la Biblia y cogemos un versículo y de ahí hacemos una doctrina, sino que hacemos estudios. Cuando hacemos el estudio, entonces llegamos a conclusiones. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta ahora, ¿verdad? Todo lo hemos entendido. Muy bien. Vamos a pasar a nuestro hermano Germán. Germán con Lucas 23, 42, 43. Ok. Vamos aquí. Vemos que se le hace a Jesús un pedido. Este hombre estaba casi muriendo, creyó en Jesús y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, la mayoría de las traducciones bíblicas traducen el siguiente versículo, Lucas 22, 43. 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces dice la persona: viste, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que significa que cuando tú mueres, si te salvas, tú vas al paraíso. Derecho al paraíso. Entonces, si tú quieres lo contrario, explícame eso. ¿Qué explicación tenemos para esto? Primeramente, la Biblia en griego, el Nuevo Testamento griego, fue escrito sin signos de puntuación. Ni punto, ni coma, ni dos puntos, nada de eso. Y yo no sé cómo yo lo veía, pero esa era su forma de escribir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a un lenguaje como el de nosotros, en el que sí usamos signos de puntuación, tenemos que ver dónde vamos a poner la coma, dónde vamos a poner el punto, dónde hay que poner los puntos y dónde hay que poner todo esos asuntos que nosotros sí usamos. Usted sabe que una coma mal puesta cambia el sentido de la oración. Bueno, no trae ejemplo de eso, pero una coma mal puesta cambia el mensaje total de una oración. Entonces, eso es lo primero, que si usted trae el texto puede ser traducido de dos maneras dependiendo de donde ponga la coma. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo hoy, ponemos la coma, estarás conmigo en el paraíso. Las personas que tradujeron la Biblia, que tenían una creencia Casiodoro de Reina, que venía del catolicismo, un sacerdote, que todavía tenía creencias de lo que era la inmortalidad del alma, entendía que la coma debía entenderse ese texto como que te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ellos creían en la inmortalidad del alma. Entonces, otra cosa es que la palabra que no está en el original griego. Wow. Si usted coge un original griego y lee esa frase, la palabra que no está, porque los traductores tienen que insertar algunas palabras para dar significado al texto en otros idiomas. Entonces, quitemos la que no está en el idioma original. Entonces el texto diría: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo estará conmigo en el paraíso? Vamos a ver cuándo. No iba a ser en ese día, porque Jesús en Juan 20:17 le dijo a María: suéltame porque aún no he ido a mi Padre. Se lo dijo el domingo cuando Él resucitó. Hay versiones que dicen no me toque, pero lo correcto es suéltame. Suéltame que aún no he ido a mi Padre. No me detengas. Tengo una misión que hacer, que es presentarme delante del Padre. Si no había ido allá arriba Él, que es donde está el paraíso, porque el paraíso y cielo es sinónimo, según el libro de 1 Corintios capítulo 12, me parece, son sinónimos, es lo mismo. Si Jesús no había ido, entonces le habló mentira al ladrón en la cruz. Y Jesús no es mentiroso. Otra cosa es que Jesús enseñó que la recompensa va a ser dada cuando Él venga.
Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y como es un hombre ni que habla mentira, ni que se contradice, entonces el texto, la verdadera traducción es quitándoles aquel que no está en el original y poniéndola como donde está, donde diría realmente: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Después de la resurrección, como enseñó Pablo. Muy bien, muy bien. Mira, ayúdame en algo. Tú sabes que tengo que contestar algo, pero se me olvidó la cita, ¿dónde está? Así que ustedes me van a ayudar. Voy a hablar de Saúl y la pitonisa de Endor. Muy bien. Los muertos pueden venir de donde estaban para dar un mensaje. No. ¿Por qué? Lo primero es porque los muertos nada saben. Están dormidos, no saben nada. Y ¿cómo? Samuel 28. Por favor, pásenmelo. Sí, 28 cuánto y me lo pasan. Y otra cosa, Dios había prohibido terminantemente que se comunicasen con los muertos. Pero, como ustedes saben, en el Edén, que nace la inmortalidad del alma, el espiritismo, claro está, ya ustedes hemos hablado del espiritismo, ¿verdad que sí? El hombre, pues, se supone, según la teoría de la serpiente, el hombre ¿cómo es? El hombre ¿cómo es? Inmortal. Porque, ¿qué fue lo que le digo? No moriréis. No moriréis. Recuerden que en lo que crea el mundo, todas las filosofías, las religiones, todas, incluyendo el cristianismo, hay cerca de 2 religiones que la representan, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los Testigos de Jehová. Son los únicos que creen en la no mortalidad del alma. Después todo el cristianismo. Entonces, yo podría decir que en cierta gente, la mayoría cree que hay una vida, ¿verdad?, después de la muerte. Pero una muerte inmediata. Vemos que se presenta el infierno. Tú estás ahí en el infierno quemándote. Y esto fue una comedia, no creo que fue una comedia, fue un drama que se llamaba La Divina Comedia, creo que así se llama, de Dante, que decía cosas terribles de lo que estaban pasando ahí, pero cosas terribles. Y ustedes no han visto al evangélico cuando van al infierno y vienen de allá con todas esas teorías rarísimas. Y que vieron que fulano y que esto y que aquello. Y no solo eso, las familiares de esa gente. Imagínense usted en el cielo, sabiendo que un hijo suyo, Dios libre mal, se pierde, y ahí mientras usted está gozando de las glorias celestiales, el hijo suyo pataleando en el infierno. Pataleando, porque en el infierno lo único que hace es patalear. Pero imagínese usted. Y Dios, y alaben a un Dios que me pone a la gente a quemarse por la eternidad. Una gente dura 100 años pecando, 70 años pecando, y trillones de años. Caín, que mató a su hermano, tiene más de 6.000 años quemándose. Quemándose. Es súper inmortal. Oh, pero Dios mío. No, y los otros también en el cielo gozando de la gloria. Eso va en contradicción de lo que es un Dios amante y un Dios justo. Y Dios dice que la justicia y la misericordia son el asiento de su trono.
Y ella, cuando alguien le diga, usted le tiene que decir, mire, el asiento del trono de Dios está cimentado en la justicia y en la misericordia. Amén. Y un Dios misericordioso y un Dios justo no puede tener una gente quemándose por millones y millones de años. Y mientras tiene a un padre, a una madre, a un hijo, a un esposo, a un lo que sea, adorándole. Eso no es el Dios que nosotros conocemos, la gloria es de Dios. Ustedes saben que yo no, bueno, voy a terminar con este tema, porque hay un tema que yo les voy a traer cuando volvamos. Espero que todos volvamos. Sí, porque es un tema muy importante y es Lázaro, es la parábola de Lázaro, es muy abarcante y yo quiero que la tratemos entre todos. Porque es muy abarcante. Yo quisiera que cuando nosotros traigamos esto, lo desglosemos de tal forma que usted tenga las herramientas para poder predicarle a nosotros acerca de esa parábola. Es una parábola que tiene muchas cosas. Yo me he pasado más de un mes estudiándola y siempre encuentro algo especial. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cómo me dijiste la yacita, amor? 28, ¿cuánto, mi amor? Del 7 en adelante dice, muy bien, gracias a Dios por ustedes. Buscarme una mujer que tenga espíritu de ¿qué? De adivinación, para que vaya a consultar por medio de ella. Y sus criados le respondieron, aquí en Endor hay una mujer que tiene un espíritu de ¿qué? De adivinación. Y se disfrazó Saúl poniéndose otras vestiduras. ¿Por qué él se disfrazó? ¿Por qué se disfrazó Saúl? ¿Pero por qué? ¿Recuerdan? Porque él, por mandato de Dios, había desterrado ¿a quién? A todos los adivinos. Para que ustedes vean, una persona que servía a Dios, porque Saúl comenzó humilde. ¿Ustedes saben que Saúl comenzó humilde? Y que Saúl también amaba a Dios en sus inicios. Óiganme, ¿cómo podemos comenzar a amar, cómo podemos comenzar nuestra vida terrenal y terminarla de una forma muy oscura? Que Dios nos permita que nos ayude a no terminar nuestra vida como la terminó Saúl, persiguiendo y después buscando a los que había perseguido. Y dice que se disfrazó Saúl y acompañándolo por 2 hombres se llegó a la noche a aquella mujer y le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. Y la mujer le respondió, bien sabes lo que Saúl ha hecho, que ha extirpado de la tierra a los invocadores de los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró, oigan esto, mira cómo está la mente de Saúl, el santo, juró por Jehová, en una brujería fue, pues una brujería, y juró por Jehová. Oh, sí, Marca Santo Dios. Vive Jehová. Sí, bendice de cerdo. Como un pastor que le dijo a una hermana, a otro pastor, le dijo, pastor, ya los cerdos no son como antes, ya los cerdos ya son limpios, ya no. El Señor le dijo, Señor, reprenda, ya bueno que ya no eres pastor.